Bienvenidos a Tertulia Urgente. Este es un espacio de conversación libre y reflexiva impulsado por Moción Urgente. En Tertulia Urgente nos sentamos a dialogar con expertos, activistas y voces clave para profundizar en temas que nos preocupan a todos y de esta forma esclarecer dudas desde diferentes perspectivas. Aquí no imponemos verdades absolutas, sino lo que buscamos es dialogar, comprender y debatir con apertura y rigor. Hoy nos encontramos con una invitada muy especial, Ruth Velasco Garrón, arquitecta, empresaria privada, expresidente del Consejo Municipal y ex secretaria de Desarrollo Productivo de la Prefectura de Potosí. Desde hace más de 20 años es miembro voluntario del Hospital Daniel Bracamonte de Potosí. Muchas gracias y bienvenida a Tertulia Urgente. Gracias, Adriana. Un gusto poder conversar con ustedes, con Gisela. Un saludo a una amiga tan querida y felicitarlas por abrir esta oportunidad para que la gente pueda opinar, pueda dialogar y también pueda estar más informada de todo lo que acontece en el país. Querida Ruth, yo voy a destacar primero una nota que me parece relevante para el país por el momento en el que estamos. Aquí hablamos desde Potosí, tú estás desde allá dirigiendo estas palabras. Está Adriana, la más joven de nosotros, mi colega, además desde Santa Cruz. Y estoy yo desde la Chura Tarija. Creo que representamos las tres regiones de Bolivia. Y lo segundo que quiero destacar es que hoy nos ha convocado la necesidad de ponernos a dialogar acerca de una problemática altamente sensible que en los últimos tiempos, en las últimas semanas y quién sabe en los últimos días, ha mostrado que se ha profundizado de una manera alarmante, muy grave. Me refiero al sistema de salud. Entonces, tú, a partir de tu experiencia larga y comprometida con ese voluntariado de asistencia a un hospital público, como podría ser el San Juan de Dios, tanto en Santa Cruz como en Tarija, tiene el mismo nombre. Tú con el Daniel Bracamonte en Potosí has acumulado una serie de vivencias que te hacen una experta en este asunto. Entonces, lo que queremos, querida Ruth, es que nos cuentes primero cómo has visto la evolución de la situación de la salud a partir del Daniel Bracamonte, en principio, y cuáles serían las áreas más críticas que a lo largo de estos años tú has podido identificar. Entonces, con toda libertad, querida, tenemos el tiempo que tú necesites. Cuéntanos esta valiosa experiencia. Gracias, Gise. Bueno, para empezar, contarles cómo yo incursioné en el tema de la salud, ¿no? Yo empecé a trabajar desde el punto de vista técnico como arquitecta. Estuve en esos momentos que yo tuve el primer contacto con el tema de salud. Estuve como oficial mayor técnica en la alcaldía, ¿no? Desarrollando y justamente se aprobó un proyecto muy soñado para los potosinos que fue gestionado por largos años para la rehabilitación y ampliación del Hospital Daniel Bracamonte. Cuando yo conocí ese hospital, cuando era jovencita, y tú también te debes acordar, Gisela, había un dicho, ¿no? Que ir al Hospital Bracamonte era estar ya en el purgatorio, porque de ahí ya no salían, porque la gente que entraba al Hospital Bracamonte se moría por las condiciones deprimentes en las que estaba ese hospital. Entonces fue realmente un momento muy importante en mi vida profesional el que se haya aprobado el crédito. En esos momentos fueron 3 millones de euros que se aprobaron para la ampliación y rehabilitación del Hospital Daniel Bracamonte. Eso fue en el 1994-95 más o menos. Y me tocó trabajar de cerca con el arquitecto Fabricio de la Roca, quien era el director
de las obras encargado desde la cooperación italiana. Antes la cooperación podía trabajar bilateralmente sin pasar por el Estado y la cooperación se hizo directamente con el municipio potosino. Entonces, a partir de esa fecha yo pude tener mayor contacto con el tema de salud y una vez que acabamos la construcción, la rehabilitación, que fueron 3 largos años, largos y constantes años, para poder entregar una obra en condiciones, un espacio que permita a los enfermos y al personal de salud trabajar. Entonces ahí empecé a ver la realidad de lo que significaba este hospital en el tema de la gestión. Entonces la gente empezó a llegar al hospital sin ningún tipo de posibilidades para ser atendida a su salud. No olvidemos que Potosí tiene un territorio muy grande, Gisela, es creo que el segundo en territorio a nivel departamental. Y la topografía que tenemos en nuestra región pues permite que las comunidades estén muy aisladas y en ese entonces, como hasta ahora, todavía incomunicadas. Entonces, llegaban, se referenciaban desde los centros de salud en los diferentes municipios de Potosí a la gente al Hospital Bracamonte, porque hasta ahora es el único hospital de tercer nivel que está funcionando al 100%. Es verdad que se ha inaugurado otro y de eso ya hablaremos después, pero este no está funcionando como quisiéramos. Entonces lo que pasaba era que la gente empezaba a llegar y no tenía absolutamente ningún tipo de recurso económico para que su salud fuera cubierta. Antes no había el SUS. Entonces lo que se hizo, y ahí nació el voluntariado dentro del hospital, la cooperación italiana junto con el obispo de ese entonces, Monseñor Walter Pérez, se gestionó la llegada de una congregación religiosa para que pudiera trabajar dentro del Hospital Bracamonte. Y llegaron las hermanas del huerto que vinieron desde la Argentina, algunas de ellas con ascendencia boliviana. Entonces empezamos un trabajo de colaboración y viendo tanta necesidad se empezó el tema del voluntariado. Entonces se hizo las gestiones luego de estar de presidenta o como de oficial mayor técnica, fui presidenta del Consejo Municipal y en esa instancia gestionamos un fondo de solidaridad a través del cobro de un boliviano por uso determinado. Bueno, entonces se gestionaron dineros y ahí empezó mi relación con el hospital y viendo las grandes necesidades de nuestra población y no solamente la gente que venía del área rural, sino la que vivía en Potosí, en la periferia de Potosí, que obviamente también provenía del área rural. Entonces, las necesidades, Gisela, en ese entonces eran inmensas y lo que hicimos fue, con los recursos que se recaudaban, instalar una farmacia que hasta ahora sigue funcionando en la casa destinada a las hermanas del huerto y con todo el recurso, con todos el dinero que se reúne en las diferentes campañas en todo el año, se compran medicamentos que son dispensados gratuitamente a la gente hasta ahora, incluyendo que ahora hay el SUS. Y también se pagan algunos servicios que no presta el hospital. A veces el tomógrafo del hospital casi constantemente está arruinado, yo no sé por qué, aunque tenemos una leve sospecha, pero el tomógrafo del hospital muchas veces y por largo tiempo se arruina para que la gente compre servicios en otros centros cuyos socios trabajan dentro del Hospital Bracamonte. Entonces ahí hay una negligencia, ¿no? Por parte de la dirección del hospital que no actúa para reponer estos repuestos o hacer arreglar. Entonces, ahí empezó mi actividad como voluntaria dentro de este hospital. Ya van más de 20 años con este trabajo continuo. Y claro, las actividades y las necesidades nunca han disminuido, Gisela, pese a que se ha aprobado el seguro único, el sistema único de salud, pero el sistema único de salud no cubre todas las necesidades de la gente. Entonces nosotros seguimos con las campañas anuales, seguimos a través de las Hermanas del Huerto, brindando esta posibilidad, ayudando con un poquito a cada persona que tiene necesidades. Ojalá pudiéramos cubrir todo un tratamiento, eso es realmente imposible. Así que las necesidades, Gisela, si bien ha mejorado la infraestructura del Hospital Bracamonte de lo que fue
en la década hasta 1995, el Hospital Bracamonte desde más o menos 1930 que empezó su construcción. Tenemos una mejor infraestructura, es verdad, con calefacción, con agua, con servicio de agua potable y todo lo que tenemos, pero las necesidades de la gente siguen siendo las mismas, ¿no? Entonces, no hay recurso que alcance, mucho menos en esta época donde los medicamentos se han disparado. Justamente ayer estaba conversando con Romy, una de las monjas que está a cargo de este proyecto, y decía que los catéteres que antes se compraba en 350 o 400 bolivianos, hoy están en 800. Entonces, es realmente alarmante y los medicamentos en el hospital están faltando. No existe en la farmacia todo lo que se pide y necesariamente la gente tiene que salir a comprar a farmacias externas y no hay dinero que alcance. La verdad es que no hay dinero que alcance. A mí me ha tocado estar apoyando a un personal que tuvo un accidente y realmente he quedado sorprendida por el costo de los medicamentos ahora y porque el hospital no puede proveer muchas cosas. Inclusive, no sé si es verdad, el médico que estaba operando, porque fui por un tema de una fractura expuesta de la falange de uno de los dedos, el médico no tenía gorro y no tenía barbijo. Y estaba haciendo la intervención a esta muchacha en la sala de emergencia. Cuando yo me fui a quejar, yo creo que es negligencia del médico, pero muchos, no sé si por cubrir el área de emergencia, me dijeron, es que no hay plata para comprar gorros y ya no tenemos barbijos. Yo le digo, ¿y por qué no me dicen? Yo podía haber conseguido un gorro y un barbijo. Y finalmente el médico dijo, no, yo he estado todo el día con barbijo, ya estoy cansado del barbijo y no voy a usar. Entonces uno se queda así pasmada con todas estas experiencias porque realmente el sistema de salud está tan mal en nuestro país, Gisela, y lamentablemente los que pagamos los platos rotos somos la gente, ¿no? La gente que acude a estos centros de salud en busca de mejorar obviamente, su integridad física y se encuentra con estas cosas, Gisela. Yo digo, y he reclamado, he ido hasta el director del departamento de traumatología para llevarlo y que le llame la atención al médico, que le exija que tenga más cuidado en el tema de la higiene. Pero eso lo he hecho porque tengo la capacidad de reclamo. Pero ¿qué pasa con la gente que no tiene capacidad de reclamo, que se aguanta, que no hace nada y es maltratada muchas veces por el personal de salud, ¿no? Entonces, esto es lo que está pasando, Gisela y Adriana, en Potosí especialmente. Y yo hablaba de un segundo hospital de tercer nivel que fue inaugurado con pompas y sonajas. Fue inaugurado creo que por dos veces los últimos 10 de noviembre en nuestro aniversario cívico. Y en ambas inauguraciones desmantelaron el Hospital Bracamonte una semana Ah, porque sacaron los equipos, llevaron personal, entonces para hacer ver que el hospital estaba completo, pero en realidad desmantelaron el Hospital Bracamonte, eso lo sé de fuente segura. Y hasta ahora el hospital de tercer nivel, el Eugenio Natalini, no cumple la función que debería cumplir. Me tocó ver también un paciente esperar en emergencia, casi en la puerta, en una camilla que lo trajeron desde Betanzos. Estuvo por ahí una hora el señor quejándose porque no había camas en el Bracamonte. Y el médico decía, tienen que llevárselo, yo ya he dicho que no hay camas y tienen que llevárselo, pero yo decía, ¿cómo pueden hacer eso? Aunque sea, se instala una cama en emergencia o lo que fuera, pero no se puede dejar a esa gente sin protección y sin atención. Una hora estuvo el señor que vino de Betanzos para ver que lo internaran, no lo quisieron recibir en el Bracamonte, no lo querían recibir en el Eugenio Natalini y finalmente no sé qué es lo que habrán hecho, Gisela, pero el sistema de salud realmente es un verdadero desastre en Sí, Potosí, por lo menos mi experiencia es potosina. bueno, yo creo que es común, tal vez Adriana, con quien estuvimos analizando esta situación, podría contarnos un poco cómo ve ella la situación en Santa Cruz y yo contaré un poco lo que veo también aquí en Tarija.
y eso podría darnos una radiografía del país para luego profundizar algunas aristas. Han sucedido cosas terribles también, Adrianita, ¿no? En Santa Cruz, en los centros de salud pública. Sí, en Santa Cruz se viene viviendo una crisis en el sistema de salud desde hace meses. A nivel municipal se han venido realizando distintas manifestaciones y paros por parte del sector salud por el tema de sueldos, insumos, equipamientos, hablando del municipio de Santa Cruz de la Sierra, pero también yéndonos al hospital de tercer nivel que tenemos aquí, el oncológico de Santa Cruz, la situación es alarmante y desesperante para los pacientes por la escasez de insumos que hay, como bien mencionaba usted, señora Ruth. eh, el costo de los medicamentos se ha duplicado o se ha triplicado para los que no están disponibles en el SUS y para los que antes estaban, bueno, ahora hay la escasez de que ya no se encuentran, entonces Ya los no hay. pacientes tienen que Ujú. salir a buscarlos, a tratar de conseguirlos, pero esta vez al doble o al triple de precio. Y luego se encuentran con el panorama de que ya hay muchas farmacias que no lo tienen por la escasez de dólares. Entonces, como está siendo tan difícil para las farmacias el poder adquirir dólares y hacer las compras, muchos de ellos ya no pueden ni siquiera traer el medicamento. Y a mí me apena por el paciente, por la situación desesperante, porque además del dolor que lleva la enfermedad, y también me apena de parte del sector salud porque los veo también a ellos desesperados por lo que sucede, porque creo también de que ellos se les escapa de las manos esa situación. Creo que cada vez que ellos se manifiestan o dicen públicamente o asisten a los canales de televisión a mostrar eh, su insatisfacción con lo que está pasando, tratan también de sobrellevarlo y de recibir el apoyo para poder brindar una mejor atención. Y en Tarija la situación es exactamente igual. Ahora, esto tiene, digamos que varias aristas, ¿no? Lo primero que yo quisiera plantearte, Ruth, y a ti también, Adriana, es si es una hipótesis válida decir que en Bolivia la atención siempre ha estado mal atendida. Ahora, ¿qué quiere decir atender bien la salud? ¿Mm? Yo he trabajado en el sector público, además soy abogada y he desarrollado una mirada, digamos, desde la ciudadanía respecto de esto. A mí me da un poco de temor plantear como objetivo que haya un país, cualquiera sea este, donde el servicio de salud sea gratuito para el usuario y que haya alguien llamado Estado que se tenga que hacer cargo de todo, porque en realidad alguien tiene que pagar ese costo y bueno, puede resultar demasiado grande. Sin embargo, hay cierto tipo de niveles de atención que efectivamente tienen que estar a cargo del Estado y por lo visto en Bolivia esto no ha estado asumido con la responsabilidad que había. Eh, ¿Cuánto ha sido el crecimiento del Producto Interno Bruto en los últimos años, digamos, desde que llegó el MAS al gobierno? ¿Acaso no hemos estado boyando? ¿Qué ha pasado? Que resulta que hoy día los hospitales están cayéndose, están mal equipados, no alcanzan las camas, no hay insumos, en ciertos casos está la infraestructura eh, a punto de caerse y tampoco hay recursos humanos. Ha habido una pésima gestión de la salud en este tiempo de bonanza. No sé si esa apreciación mía es correcta, pero claro, en esa línea de tiempo, desde que tenemos memoria, la salud ha estado postergada y cuando pudo haber estado atendida, que es en este tiempo de bonanza, no ha estado. ¿Es correcto decir eso, Ruth? Claro que sí, Gisela. Yo recuerdo que se hizo una campaña por el 10% del presupuesto, ¿no? Se hizo una campaña a nivel nacional para que el gobierno en la época de bonanza pudiera llegar a un 10% que se asigne al tema de la salud y esto no fue así.
Entonces, solo pedíamos ese porcentaje para poder mejorar toda la atención del sistema de salud. Y yo creo que con la visión que tenía el cocalero que hemos tenido de presidente, tomando en cuenta que él ha invertido más en la prevención, entre comillas, y ha gastado recursos en hacer canchas de césped sintético en vez de hacer centros de salud de primero y segundo nivel que tanta falta hace, Gisela. Se ha dilapidado los recursos porque recursos hemos tenido, solamente que muy mal invertidos, ¿no? Han despilfarrado todos nuestros recursos y yo me animo a decir que tanto la educación como la salud han sido dos canales los menos atendidos en el sistema. Y es una eterna pelea por los ítems, ¿no? No hay ítems de salud. Dicen que el hospital, el Eugenio Natalini, no funciona en 100% porque no hay asignación de ítems para los profesionales, no tenemos profesionales allí. En el Bracamonte, si bien tenemos profesionales, está totalmente saturado, pero los centros de salud de primer y segundo nivel no cuentan con los recursos porque estos están gestionados por la alcaldía. Entonces, los problemas políticos son otro tema que retrasa y hace que este sistema de salud aún sea mucho más precario porque juegan con la salud, contratan más médicos por 3 meses, por 89 días, luego vienen otros y así tienen que pagar la factura política de la campaña electoral. Entonces, no hay conciencia en nuestras autoridades en ninguno de en la parte ejecutiva, digo yo, en el tema de los 20 años de gestión del MAS. Y por supuesto, en cada alcaldía hay una realidad también no diferente, pero muy, yo diría, muy parecida por la mala gestión de las autoridades. Entonces, la salud no se toma en cuenta como un pilar fundamental, Gisela, y creo que y yo considero que es un deber del Estado cuidar la salud de la población y asignar los recursos suficientes y sobre todo asignar recursos en la capacitación. Yo veo ahí un tema también, un punto muy flaco, Gisela, en el tema de la formación del elemento humano. O sea, he tenido muchas experiencias de la baja calidad. Esto estoy hablando siempre haciendo referencia a Potosí, de la baja calidad en la formación de los estudiantes, ¿no? Tanto como médicos, los residentes, los practicantes, como en el tema de apoyo que tan vital que son las enfermeras y las auxiliares de salud. Yo creo que hay una crisis absoluta también en este tema de las universidades y en la formación porque no están saliendo buenos médicos y tampoco tienen un poquitito de humanidad, Gisela. Se creen dioses y lamentablemente los médicos que forman a estos jóvenes se creen dioses mucho más grandes aún. Entonces hay una transmisión de conocimientos y una forma de pensar como que el médico es omnipotente y puede o no puede decidir si la persona vive y además están en una nube tan alta que no se bajan a pensar que la gente no tiene recursos, que la gente tiene necesidades, que la gente tiene que ser bien atendida porque al atender a esa gente el Estado está pagando los sueldos a estos médicos, a estos residentes. Entonces hay una crisis absoluta, Gisela, que deberíamos los bolivianos repensar y exigir a las nuevas autoridades que van a venir en este próximo agosto, ojalá que pueda repensarse la gestión de todo el sistema de salud, Gisela. Es realmente una lástima. Claro, y ahí estaríamos entrando en la consideración de otro plano de esta problemática, que si bien está vinculada con el asunto de los recursos materiales, los recursos económicos, pero tiene que ver con unas cuestiones subjetivas que probablemente o con seguridad deberían ser independientes de cuántos recursos tienes, si hay dinero o no hay dinero, y me refiero a la parte de las actitudes y del compromiso de la gente. Eh, ¿Qué tipo de personas somos, no? Hablaremos así, nos implicaremos nosotros también. ¿Qué tipo de personas somos nosotros que en lugar de cuidar un servicio del que depende la salud y la vida de la gente, lo arruinamos o fingimos que se ha arruinado
para que esa pobre gente en su necesidad tenga que ir a robar, no sé qué cosa hará, para pagar por ese servicio afuera. ¿Qué ha pasado con nuestro corazón? No hay conciencia. Bueno, no hay conciencia, pero caray, digamos que yo como abogada muchas veces, lo hemos hablado en algún momento con Adriana y con otras personas en la tertulia, como abogados tenemos un camino ético y los médicos y los profesionales en salud también tienen un camino ético de alta sensibilidad. ¿Por qué estás estudiando una carrera que tiene que ver con esto si careces de lo elemental que es el corazón, ¿no? ¿Cómo puedes convertir a los pacientes en un medio para ganar dinero a costas de la salud y de la vida de estas personas? Hay un proceso de deshumanización, pero ¿cómo funciona pues esto? Cuando uno lee las normas, principios y valores que se defienden, son más largos los artículos de los principios y valores que se defienden que las disposiciones que deben cumplirse en realidad. ¿Qué está pasando con eso? Hay una crisis moral, Adriana, ¿sí? Sí, sí, yo creo que sí, pero volviendo, rescatando el punto que usted decía con respecto a la atención que brinda el personal de salud. Creo que no lo hacen con esa intención de no prestar el servicio. Creo que ellos igual se sienten sometidos o atosigados por toda la carga, por la cantidad de personas que reciben y por la falta de insumos. Yo creo que ellos, al aceptar a un paciente y no poder darle una cama para poder atenderlo o no tener el equipamiento necesario, ellos también están aceptando una responsabilidad por la que después podrían ser acusados públicamente por negligencia médica. Porque en cuanto sucede algo que está en sus manos, fallece una persona y el paciente cree que no se lo atendió debidamente, automáticamente dice negligencia médica, acusan directamente al médico de que hizo algo sin tal vez ponerse a pensar de que el médico hizo todo lo que estuvo humanamente en sus manos y en sus posibilidades al momento de atenderlo. Entonces, yo creo que cuando ellos rechazan a pacientes y dicen directamente, no, no tenemos espacio, no lo podemos atender, y ni siquiera lo miran, es tal vez por eso, para no aceptar la responsabilidad de que después ser acusados de algún tipo de negligencia médica. Creo que tal vez por esa parte. Yo les digo, tengo la experiencia con mi sobrina, ella el 2023 tuvo una bacteria muy rara, una meningococo, y recorrimos 5 hospitales. Los 4 primeros fueron públicos, entre ellos el hospital japonés, y cuando llegamos había pacientes en emergencia a los 2 lados en el pasillo y no la quisieron atender, o sea, no quisieron ni que entre, porque dijeron, no, no tenemos espacio y además como la bacteria que ella tiene es muy contagiosa, además de ponerla en riesgo, porque su sistema inmune está muy debilitado, también pone en riesgo a los demás pacientes. Y no, no podemos recibirla, no podemos recibirla. Obviamente en ese momento, viéndolo y viviéndolo como familiar, uno los odia a los médicos en ese momento de, ¿por qué no la quieren atender? Por favor, la niña está convulsionando, atiéndanla, pero ya cuando uno lo ve después, se da cuenta de que ellos hicieron lo que creyeron mejor en ese momento. No tenían respirador para la bebé, no tenían ni siquiera una cama donde ponerla y como bien dijo el médico, si la atendemos aquí, la ponemos en riesgo y ponemos en riesgo a otras 20 personas. Claro, Bueno, hay extremos, ¿no? Que evidentemente se entiende que esto pueda pasar, pero hay cosas que sí podrían solucionarse si hubiera voluntad de parte del personal de salud y si hubiera esa sensibilidad. Por ejemplo, ese señor que vino de Betanzos, quedarse una hora en la puerta de emergencia con el frío que hacía, tapado solo con una frazadita, cuando lo podían internar en alguna habitación de emergencia. Finalmente, si estamos en crisis, había espacio en la sala para mujeres. Se pone un biombo y se hace una... O sea, hay formas de solucionar, pero tiene que haber voluntad. Y en este caso, el personal de salud no tuvo la voluntad.
Por lo menos tardó mucho en que aparezca esa voluntad, imagino, para que este señor fuera atendido. Y como es en muchísimos casos, ¿no? Muchos casos que sí, vuelva a su casa, ¿no? Y después en su casa se muere, ¿no? Entonces no son capaces de ver la magnitud del problema. Ahora, no digo que todo el personal es así, que hay gente que uno se puede sacar el sombrero por ese personal comprometido y que está trabajando en los hospitales y que realmente vale la pena. Por supuesto que hay un personal muy comprometido, pero hay otro personal que solo está ahí para ganar un sueldo y se fija en la hora que tiene que cumplir, no hace el trabajo que tiene que hacer. Entonces, hay una crisis, yo comparto mucho con lo que decía la crisis, Gisela, hay una crisis moral, hay una crisis de valores y hay una crisis en la formación de los profesionales. No, no está bien el sistema, está, por donde uno quiera que mire uno, siempre va a encontrar estos problemas y no hay alguien que le ponga el cascabel al gato. ¿Quién va a poner el cascabel al gato? ¿Cómo la ciudadanía nos reclama? ¿Está cansada de reclamar? ¿Está cansada con esta crisis? ¿Qué está pasando? Este es un tema también que no sé si ocurre en Potosí, no sé si la sociedad en Potosí es la misma que en Santa Cruz, no creo, pero aquí la gente es muy callada, ¿no? Y la gente que viene del área rural, peor aún. Y ahí tiene el problema del quechua, que tampoco puede expresarse en el castellano o en el español y no puede expresar lo que dice, no entiende lo que se le explica. Entonces, son muchos problemas que no son tomados en cuenta para el tema de la atención de salud. Este es un problema muy, muy complejo en su resolución, ¿no? Se necesitan recursos, se necesita mayor formación, se necesita cero injerencia política, porque este es otro de los aspectos que está arruinando todo el sistema de salud. Hay una cantidad de gente contratada en el hospital, en el tema de enfermeras, trabajadoras sociales. Antes había una en el hospital, ahora hay 8, Trabajadoras sociales. solo trabajadoras sociales. Mm. Y no sé qué hacen. Entonces, ese es el tema. Están ahí cabeza con cabeza y no resuelven los problemas. Eso es lo que pasa. Hay mucha cantidad de enfermeras, se han contratado, se han dado ítems, se ha sobresaturado el hospital Bracamonte, pero la atención no ha mejorado. Entonces, son cosas que hay que ver y todo el tema es político, ¿no? Ya sabemos por qué dan cargos, después los manipulan para que asistan a las marchas, para que asistan a las concentraciones. Entonces, yo estoy muy desilusionada con todo este sistema y preocupada porque a nosotros desde el voluntariado nos toca ver todos estos problemas y el tema del oncológico. No tenemos un oncológico en Potosí, ¿no? Y la gente se muere en sus casas sin ningún tipo de atención. Eso no cubre el SUS. Entonces, ¿qué pasa con esa gran cantidad de gente que está con cáncer? Tiene que cubrir todo su tratamiento y no hay dinero que alcance, Gisela, y no hay dinero que pueda abastecer para todas estas necesidades y también el tema de la diálisis, ¿no? Es otro tema recurrente que se necesitan recursos, se necesita espacio y no hay. La gente viene del campo, no puede estar viniendo del campo para hacerse diálisis 3 veces por semana, tiene que quedarse en Potosí para poder tener este Claro. tratamiento. Entonces nosotros dentro del hospital y con la cooperación italiana, vuelvo una vez más a la etapa anterior, se logró hacer y es creo que el único hospital que tiene un espacio para que los parientes se puedan quedar a dormir en el hospital de manera gratuita, o sea, en ese espacio, ¿no? Samaiguasi se llama, entonces son 2 o 3 habitaciones compartidas, cada una para 8 personas, y ahí se quedan y eso también es administrado por el voluntariado. Entonces ahí tenemos bastantes pacientes con la diálisis porque no pueden volver al campo y se tienen que quedar a dormir ahí. ¿Quién les da de comer? ¿Quién les atiende? Entonces es realmente una realidad muy dura que con lo poco que hacemos intentamos alivianar un poco todo ese dolor y todo ese proceso, pero no es suficiente y el Estado también tendría que ver todas estas cosas. Y con el tema de la gente con cáncer, eso es impresionante.
no hay lugar. Había un solo consultorio donde se estaba atendiendo en el Hospital Bracamonte y ahí mismo atendía al médico y ahí mismo estaba recibiendo la persona el trámite, el tratamiento de quimioterapia. O sea, unas condiciones muy precarias, muy Lo que difíciles. tendríamos que pensar es que a diferencia de otro tipo de asuntos, voy a comparar otra vez con la profesión nuestra, Adrianita, no todas las personas van a estar alguna vez involucradas con un litigio, aunque es muy frecuente que haya que hacer trámites, pero a diferencia de eso, toda persona humana potencialmente es un paciente en algún momento de su vida, se va a enfermar de alguna cosa. Entonces, ¿cuántos habitantes tiene este país? Ese es el número de potenciales pacientes de cualquier enfermedad que va a tener que acudir a un servicio de salud. Segundo, el servicio de salud es caro y por lo tanto habría que hacer un esfuerzo como sociedad y como Estado para generar tales condiciones que se produzca riqueza para la gente, ¿no? Que la gente tenga fuentes de ingresos que les permitan acudir en algún momento a un servicio privado en defecto del público, comprarse un medicamento, pero además que los servicios públicos de salud sean de calidad, que tengan lo que tienen que tener. Es una variable dependiente este asunto. No hay una varita mágica para decir lo vamos a decidir y a partir de ahora vamos a ser una potencia en salud. Ya sabemos que Cuba era la potencia en salud, era la potencia, la mentira en realidad, no había tal. Habría que generar riqueza y ese es otro desafío. Tercero, ¿cuánto hacemos para tener una vida sana? A mí me Claro, preocupa mucho lo que comemos los bolivianos, ¿no? Yo claro, es creo que no, importante ver ese tema. no prestamos atención. Yo soy profesora universitaria y les cuento que estoy absolutamente asombrada de la cantidad de, especialmente muchachas, que a sus 18 20 años están con unos problemas hepáticos severos y tengo la impresión de que tiene que ver con lo que comen, ¿no? Debe haber alguna relación. Y como gente que ha sido educada, ¿qué se les enseña en el colegio, pues? A los bachilleres, ¿qué se les enseña? A mí me da la impresión de que se les enseñan cosas que nada tienen que ver con su vida. Tendríamos que aprender a comer, a cuidarnos, a tener hábitos saludables, sin volvernos presas de una paranoia que, bueno. Cuarto, yo creo que hay que pensar seriamente en esto que tú has insistido, Ruth, y que tiene que ver con la formación de los recursos humanos profesionales. Fíjense, este es el segundo año que ha habido en Tarija, lo han llamado Congreso Académico y han llegado 7.000 jóvenes a emborracharse A la chura como canija. cosacos, a destruir el ornato público de esta ciudad, a hacer barbaridades a título de universidad. Y claro, dentro de ellos hay pues estudiantes de medicina, de enfermería y de todas estas ramas. Si tuviéramos la posibilidad de meter las narices en el sistema universitario, yo creo que podríamos o salir corriendo o entrar del todo para poner las cosas en su lugar, porque realmente es un desastre. Pero bueno, a esto se suma que no habíamos tenido pues una economía blindada y que la revolución democrática y cultural habían tenido como derrotero un proceso de cambio que es el que estamos viviendo ahora, en el que los remedios no hay o cuestan una barbaridad y se han vuelto Mm. inaccesibles. Y esto no parece que vaya a ser detenido. ¿Cuántas horas hace que el presidente del Estado plurinacional, con mucha alegría, ha decretado un incremento salarial que, entre comillas, beneficia a quién? ¿A qué porcentaje de la población? ¿Cuánta gente trabaja en el sector formal? Segundo, esa Un gente es la única 10%. que tiene seguro, probablemente. Y el 80% que no tiene. Pero además el impacto de esa medida demagógica sobre la economía ya lastimada
¿Qué va a pasar con la inflación? Entonces, hagamos corta la reflexión. Esta situación tiende a empeorar. Entonces, aquí creo que es necesario pedirte, Ruth, que nos cuentes un poco cuáles son las claves que han encontrado quienes participan en este trabajo de voluntariado para ayudar en la buena medida que pueden hacerlo a la gente que sufre de enfermedades bajo estas condiciones tan difíciles del sistema de salud. ¿Qué podemos hacer desde la sociedad para mostrar una solidaridad que vaya más allá de las palabras? Bueno, Gisela, creo que una de las cosas, uno de los aspectos más importantes dentro del equipo en el que estoy inmersa es la constancia. Son más de 20 años que no hemos dejado de trabajar ni un solo mes. Entonces, sí, evidentemente no estamos todas al mismo tiempo, pero el trabajo es muy continuo porque la necesidad no para. Cada día tocan la puerta de la farmacia muchas personas, muchos familiares. Entonces, creo que si el compromiso que hemos asumido con el tema este del voluntariado radica en primer lugar que la sociedad se comprometa si quiere ayudar, que lo haga de manera organizada. ¿No? Eso es importante. Nosotros no tenemos una gran organización, pero respetamos mínimamente una pequeña estructura donde programamos todo el trabajo que se tiene que hacer mensualmente, porque si bien tenemos una campaña a fin de año, unos 4 meses muy fuertes, pero eso no quiere decir que el resto del año no trabajemos. El resto del año seguimos trabajando, no de una manera intensa, pero sí de una manera constante. Entonces creo que es importante que si la gente quiere entrar en este tema de poder ayudar a los que no tienen estos recursos, se organice y lo haga de esta manera. Por otra parte, algo que nos da mucho éxito es la transparencia en el manejo de los recursos. No somos la única institución en Potosí que cada año publica los resultados de la obtención de recursos y el gasto trimestral. Publicamos cada trimestre el gasto que se ha hecho en el tema de la ayuda y este gasto está totalmente respaldado con recetas, con facturas. Entonces, cualquier persona que quiera y quiera ir a ver en qué se ha gastado, se le ofrece toda esta documentación y creo que ese es otro de los aspectos, la transparencia en el manejo de recursos económicos. Gisela, esto nos ha dado mucha credibilidad porque la gente ya sabe que el centavo que aporta va a ir a la gente que realmente necesita. No hay por dónde se desvíen los recursos. Y en este caso, uno de los grandes pilares es la congregación, ¿no? La congregación religiosa que desde mi punto de vista es una congregación muy fuera de serie porque no son las monjitas tradicionales que están rezando todo el día, sino más bien son personas que se mojan, que están ahí con la persona que está sufriendo y que están constantemente. Entonces, es gente que no descansa, trabaja ahí dentro del hospital, tienen un ítem de enfermeras, por supuesto, pero aparte del turno que desarrollan, no hay descanso. Cuando uno va a visitarles, el timbre siempre está sonando, siempre llega una persona que necesita una cosa. Hay mujeres que van a dar a luz y no tienen ni siquiera pañales, no tienen mantillas para los bebés, no tienen chambritas, van así, las mujeres van paradas. Entonces las enfermeras vienen y saben que en el hospital tenemos cosas preparadas. Así que este es un gran apoyo al que se brinda con este voluntariado, pero sobre todo yo creo que el éxito de este trabajo y la satisfacción que nos queda es del compromiso que tenemos, la constancia y la transparencia. Son cosas que para mí son fundamentales en este voluntariado, Gisela, y Adriana también. Claro que sí. Ahora, la gran pregunta es cuán sostenible es seguir así, ¿no? ¿Cómo lo vamos a Hasta que las hacer? fuerzas nos Mm, alcancen será, son 20 años, estamos ya todos
pintando canas porque empezamos hace 20 años y ahí continuamos, pero el compromiso es grande y yo creo que si no somos nosotros, tendremos que dejar a personas que continúen con este tema porque sabemos que el Estado no va a resolver, no va a resolver el problema a no ser que tengamos una joya de presidente y ojalá pueda algún momento Bolivia tener esta capacidad de elegir y no equivocarnos y que ese presidente pueda manejar los recursos. Si estos 20 años se hubieran manejado los recursos que teníamos con esta visión de mejorar realmente no solo el servicio de salud, sino el de educación, que es tan vital en nuestro país, yo creo que Bolivia se hubiera transformado. Teníamos todo en nuestras manos para transformar este país estos 20 años, pero lamentablemente lo que hemos hecho es destruir. Han destruido nuestro país y nosotros estamos aquí sin saber qué hacer y por el miedo nos hemos vuelto cómplices de esta destrucción porque no hemos sido capaces de alzar nuestra voz porque había mucho miedo por la represión y por el masivo poder que hasta ahora todavía tiene el masismo, ¿no? Entonces, por callar también hemos sido cómplices por omisión ante todo esto y ojalá pero si la sociedad no se compromete con los que necesitan, Gisela, es un poco difícil tener el cambio. Claro, y esa es la paradoja, ¿no? Un discurso que levanta la bandera de los pobres, de los excluidos, de los oprimidos, y que acaba profundizando la pobreza, la opresión, la exclusión de la gente, y el resto se queda ahí mirando por comodidad o porque comienza a recibir ciertas migajas, ¿no? Y se conforma con esto. Pero bueno, yo creo que estamos llegando a un punto en el que nuestra conciencia está siendo sacudida y en esa respuesta que debemos darnos y dar a la sociedad, debemos también hacer de la salud una prioridad, pero con esa mirada integral. Tenemos que ser personas que apuesten por la salud, por una vida sana, por tener hábitos sanos, por comer sano, pero por luchar para que los servicios de la salud pública tengan la calidad que se merece y para que esos profesionales de verdad sean pues lo que tienen que ser y den testimonio de un compromiso de atención cálida, de atención humana, de altísimo nivel de competencia, ver más allá. Tú has tocado el caso de los enfermos con diálisis, la gente con cáncer. Tú debes recordar en algún momento por una situación de salud de alguien muy querido para mí. Por primera vez, Adriana, me di cuenta de que no hay en los hospitales de Bolivia alas para recibir a los pacientes terminales. Normalmente la gente va a un hospital para sanarse, ¿no? Para estar en tratamiento, para que le hagan una terapia, para que le hagan una cirugía y después de un tiempo recuperar la salud y sanarse y, perdón, irse a la casa. Pero hay casos en los cuales la gente ya no puede aspirar a eso y solamente aspira a que su vida se acabe con algo de calidad en un ambiente de amor y de solidaridad, y para eso se necesitan unas alas hospitalarias que acojan a los enfermos terminales. Ese es un sueño aquí. No hay. Algún día tenemos que pensar en todas estas cosas. ¿Quién sabe? Esta conversación podría resultar muchísimo más impactante, ¿no? Para todos los que nos van a ver, que hablar de otras cosas, porque se nos va la salud, se nos va la vida y no puede ser. Tenemos que hacer algo para modificar. ¿Qué dices, Adriana? Me parece un punto muy importante el que usted acaba de tocar y para rescatar también lo que comentaba la señora Ruth y tratar de organizar la idea, la señora Ruth hablaba de la importancia de mejorar el sistema para las personas que hoy se encuentran enfermas. Usted, Gisela, nos dio el punto de tener espacios para aquellos pacientes que están en una etapa terminal, pero merecen tener una atención digna y tienen el derecho a la salud aún. Y también para hablarles
el día de mañana quienes vayan a convertirse en políticos o los actuales políticos, ojalá y les llegue este video también y lo vean y entiendan cuáles son las necesidades en tema de salud. Algo que es muy importante y que a veces tienen la mala idea de que en salud el dinero que se va a la salud es un gasto, también tienen que entender que no es un gasto en sí. Si se lo sabe administrar, es mejor tener un buen equipamiento, una buena infraestructura para también hacer la parte de la prevención, porque enfermedades que son diagnosticadas a tiempo, tratadas a tiempo, se puede evitar de que se agraven. Pero ¿qué pasa? Si tenemos un sistema de salud totalmente colapsado, personas que tienen una sintomatología que tal vez no les afecta su diario vivir, no van y se hacen atender por eso mismo, porque el centro de salud de primero, de segundo nivel, está totalmente colapsado, son colas de días enteros, noches enteras, entonces la gente prefiere no ir, no hacerse ver, no recibe un diagnóstico a tiempo, por lo tanto, cuando llegan al centro de salud, ya es tarde. Y si tienen la suerte de ser derivados a centros especializados de tercer nivel, es mucho más tarde, son tratamientos mucho más largos y mucho más costosos para el Estado. Pero sin embargo, si tuviéramos un sistema que fuera más fácil, más sencillo de acceder, las personas van directamente, reciben su diagnóstico, hacen su tratamiento y no tienen que llegar hacia esas instancias. Y si llegan, va a ser inclusive más corto el tratamiento. Entonces, esa reflexión, ojalá que esta tertulia llegue a quien tenga que llegarle, para que entienda de que la crisis en la salud en Bolivia es algo estructural, que en el momento en el que alguien se ponga la mano al pecho y decida y vea la importancia de tratar el tema de la salud, vea que debe coordinar con los que están ahí, con las asociaciones de los pacientes con cáncer, con los que realizan diálisis, con los grupos de voluntariado, quienes ven diariamente lo que está sucediendo y no coordinen entre cuatro paredes con personas que lo único que tienen es intereses personales o políticos. Muy bien. Así es, ¿Qué y quieres decir? hay otra experiencia también que nos ha quedado un poco truncada y es el tema del cáncer. Me acuerdo, estábamos un día en la casa de las hermanas y estaba el monseñor Walter y las hermanas del huerto. Y ellas comentaron que en sus paseos, bueno, no paseos, en sus visitas a los diferentes barrios, se encontraron con gente justamente que estaba con cáncer terminal, pero gente pobre, y que por las condiciones de deterioro del cuerpo, las personas que lamentablemente mueren con este mal emiten olores que son bastante desagradables. Y que vivían en una sola habitación, toda una familia. Entonces, como había la persona que estaba con cáncer, la sacaron al patio para que duerma sobre cartones, porque no aguantaban el mal olor. Entonces contaron esa experiencia y con el Monseñor Walter y las hermanas se decidió buscar y hacer un proyecto que se llamó la Casa de la Esperanza. Y Monseñor Walter se contactó con otro cura en España, en Galicia, quien se animó a financiar la construcción de la Casa de la Esperanza. Gestionamos eran 2000 metros, son 2000 metros cuadrados de terreno al bajar a Tarapaya. Y yo hice el diseño de la Casa de la Esperanza y por la gravedad del desnivel había un desnivel de 7 metros. Entonces se aprovechó el diseño y se logró hacer, están 7000 metros cuadrados cubiertos, están techados. Entonces se hizo el proyecto para que la Casa de Esperanza sea uno de los bloques donde la gente pueda morir con dignidad, donde tengan habitaciones que puedan ser la gente que no tiene obviamente recursos. Había una estación, el diseño contemplaba la estación de enfermería y las habitaciones para que puedan ser compartidas y acompañadas con los familiares, y había una habitación para ya el paciente en último estado, ¿no? Eran habitaciones de 3 camas
y la final era una, pero se hizo todo el diseño, estaba incluida la casa de las hermanas que podían trabajar ahí y se aprovechó el espacio también para poder hacer otro tema que está totalmente desatendido y es el tema de la discapacidad de niños. Hay mucha cantidad de niños discapacitados que no tienen posibilidades de mejorar su salud, no tienen posibilidades de atención y la gente por la cultura los oculta. Entonces, hicimos todo ese trabajo. El cura español estuvo financiando, lastimosamente, hasta que el padre, el monseñor Walter, dejó el obispado y por temas de salud se fue. El que vino no le interesó el proyecto, no continuó, devolvió todo a la alcaldía y ahora todo ese espacio está ocupado por una de las juntas vecinales que parece que están alquilando para viviendas. Entonces son 7.000 metros cuadrados ahí que está el diseño completo para áreas de rehabilitación para los niños, también área de internado, porque muchos de los niños deberían venir del campo y había espacios para que los niños puedan quedarse ahí mientras dura su rehabilitación. Un proyecto bastante integral. Y ahí está, y yo hice las gestiones ante varios alcaldes que han pasado, les he contado el proyecto, les he dicho que hay esto, que me gustaría ir a visitar para ver qué está, pero nunca se han interesado, entonces ahí también hay una falla de la parte política que no toma interés, o sea, ese espacio son 7.000 metros cuadrados cubiertos, construidos en tres Pero que además están sirviendo para intereses privados. privados de la junta vecinal y ahí ha habido un error muy craso de la iglesia, un desentenderse porque había un cura que estaba a cargo del manejo de los recursos y nosotros comprábamos el material, hacíamos la dirección de obra y ahí quedó. Entonces es un proyecto que hace tanta falta en Potosí, pero no hay conciencia ni en el hospital, ni en los médicos, ni en las autoridades. Y ahí está, ¿no? Entonces, tantas Mm. necesidades y tanta negligencia de la sociedad y ojalá si de verdad alguien escucha, alguien que pueda hacer algo por este proyecto, escucha esta conversación, ojalá podamos hacer algo. Yo estoy totalmente dispuesta a mostrar toda la información, el diseño y todo eso, e ir a ver qué está pasando, pero tengo tanto miedo. Cuando paso por esa carretera ya no levanto la vista porque tengo tanto miedo en ver lo que puede estar pasando ahí que de verdad me duele. Me Pero duele cómo no. mucho. Mm, Pero es que ahí se ve con toda claridad que lo que está pasando con estos malos políticos, con estos malos dirigentes, probablemente también refleja lo que está pasando en el conjunto de la sociedad. Y a eso nos referimos, ¿no? Cuando hablamos que esta es una cuestión que nos atañe a todos. mm, Pero claro, Ruth, más de 20 años de trabajo, es lógico que lo sientas de esa manera y sin embargo, lo más importante de este testimonio que prestas tú es esa decisión de seguir, ¿no? Y es lo que nos anima, por lo menos a mí, y creo que a mucha gente le va a animar. Pero además, Adrianita, yo creo que hay que hacer una serie de tertulias sobre esto. Habría que preguntar a gente del sistema de salud pública sobre cuáles son las enfermedades más recurrentes, cuáles son las causas de muerte en Bolivia y por regiones, mm. cuáles son las estrategias que se han diseñado, las políticas que se tienen a nivel del Ministerio de Salud. Y quién sabe, estemos encontrando una beta de cuestionamiento permanente, pero también una beta para el despertar la conciencia, incomodarnos e incomodar a todos para salir adelante. Son tiempos difíciles, pero ver que hay gente que hace lo que estas voluntarias, estos voluntarios, nos anima. Yo cerraría esta nuestra tertulia tan humana, tan importante, diciendo que cuando los tiempos son así, oscuros, es cuando hay que buscar con más empeño dentro del corazón y estar dispuesto, por un lado, a la solidaridad, ¿no? La situación que estamos viviendo y que se avecina más profunda
nos tiene que convocar a la solidaridad, nos tiene que convocar a la austeridad, nos tiene que hermanar para enfrentar los problemas y para superarlos. Y eso también nos convoca a luchar porque la gente que tome las decisiones en nuestros municipios, en nuestros departamentos y en nuestro país, sea pues gente sensible, sea gente comprometida con el servicio público, que no se sirva de nosotros. Entonces, me gustó mucho lo de la Casa de la Esperanza, Ruth. Yo creo que debiéramos hacer también de nuestro corazón una casa de esperanza, pese a todo, para seguir bregando y seguirnos encontrando, pues, desde los diferentes lugares, las más viejas y las más jóvenes, los más viejos y los más jóvenes, y seguir, porque ese es el sentido de verdad de una existencia humana. No sé si Adriana quiere decir algo más. Si no, le pediríamos a Ruth que nos dé unas palabras de despedida. Hasta la próxima, ¿no? Muchas gracias, señora Ruth, por haber participado y por habernos contado sobre su experiencia como voluntaria y también por esta tertulia en la que hemos hablado un poco sobre el tema de la crisis en la salud en Bolivia, que la estamos viviendo desde todos los departamentos y en todos los niveles. No, pues las gracias a ustedes, Adriana, a ti, Gisela, y también quiero manifestar mi agradecimiento a la gran solidaridad del pueblo potosino. Nosotros, por más empeño que tengamos, si la gente no respondiera, sería difícil haber continuado estos 20 años, ¿no? Entonces, en estos momentos, la gente potosina realmente es una gente muy comprometida, muy solidaria y un agradecimiento especial a todas ellas y al equipo con el que trabajamos en Ayúdanos a Ayudar para el Hospital Bracamonte, a las hermanas del Huerto, especialmente a Romy, la hermana Romalda, que aún permanece con nosotros. Y, y ojalá que este programa pueda llegar y pueda expandir esta necesidad, pueda tocar otros corazones y pueda en otros lugares desarrollarse también este tipo de voluntariados, porque las necesidades nunca van a estar resueltas totalmente y siempre va a haber gente que necesite de los que podemos dar unos minutos de nuestro tiempo, de nuestra vida para ayudar a los demás. Así que muy agradecida con ustedes, agradecida con toda la gente que va a ver esta conversación, esta tertulia y hasta cuando ustedes me vuelvan a convocar a mí o a otras personas. Muchísimas gracias a las dos. A ti, querida, y hasta muy pronto. Chao, chicas. Gracias.